Eh, Muy bien, el tema es lupus eritematoso sistémico. Esta es una enfermedad autoinmune crónica, obviamente multisistémica, de causa desconocida, con manifestaciones clínicas y de laboratorio proteiformes y curso y pronóstico variables. Esta, esta parte de la definición es importante porque esto nos está indicando que justamente es una enfermedad que lleva y presenta múltiples manifestaciones. Por lo tanto, no existe un paciente con una enfermedad típica. Entonces, el diagnóstico necesariamente, por lo tanto, es principalmente desde el punto de vista clínico, o sea, de la evaluación del médico, con obviamente apoyo de exámenes de laboratorio. Esta enfermedad va a condicionar la formación de autoanticuerpos y junto con ello formación de complejos inmunes circulantes. El curso usual de esta enfermedad es presenta episodios de recaídas con periodos de remisión. Nuestro objetivo como tratamiento de manera importante es prevenir recaídas. Uno de los aspectos más importantes en esta enfermedad, al ser una enfermedad en la cual se presentan brotes de enfermedad, estos brotes van a dejar alguna secuela, algún daño. Y la presencia de daño implica acumulación de problemas que a la larga va a condicionar una disminución en la sobrevida del paciente. Por lo tanto, prevención de recaídas es muy importante. Esta es una enfermedad poco frecuente, sí muy importante sin dudas, y la incidencia y la prevalencia de la enfermedad varía de acuerdo a las regiones y de acuerdo también a los grupos raciales. Vemos, por ejemplo, que la incidencia reportada por 100.000 pacientes, por 100.000 personas al año, en Europa miren, está alrededor de 7, cerca de 8, y Estados Unidos 23. En el Reino Unido, la incidencia por raza es variable, siendo los negros del Reino Unido de raza negra alrededor de 32 y los negros de Estados Unidos alrededor de 31. O sea, vemos pues que la raza negra influye mucho en la presencia de esta enfermedad. Asiáticos, blancos, una menor incidencia, y un grupo de nativos norteamericanos también tienen una incidencia alta. La edad de inicio de esta enfermedad usualmente está entre los 15 a 40 años y el promedio entre alrededor de los 30 años, ¿no? 30 años es la edad promedio de aparición de esta enfermedad. Entonces es una enfermedad de personas jóvenes, ¿no? Como ustedes están viendo. Sin embargo, esta prevalencia, de acuerdo a el sexo, varía y el sexo de edad varía de acuerdo también a grupos poblacionales. Vemos, por ejemplo, que la prevalencia de mujeres en Estados Unidos está alrededor de 120 por 100.000 y el pico máximo entre los 40 y los 59 años, pero en un país que es obviamente asiático, el pico está entre los 30 y los 39 años. ¿Sí? Pero vemos pues claramente que la prevalencia de la enfermedad ¿no? crece muy rápidamente desde la adolescencia hasta la juventud. Y esto ocurre también más o menos de manera similar en todas las regiones. Entonces vemos cómo va declinando
la prevalencia de la enfermedad conforme van pasando los años, ¿no? Esta es una muestra clara entonces que esta es una enfermedad que se presenta principalmente en personas jóvenes. Es también conocido que la prevalencia de la enfermedad es mucho mayor en mujeres que en varones, alrededor entre 9 a 10 a 1, y la mortalidad sigue siendo un aspecto importante. Ya desde los años 50 se veía pues que la sobrevida de los pacientes que tenían diagnóstico de lupus era menos del 50% a 5 años, y hacia los años 80, 90, esta sobrevida llega a más de 85% a 10 años. Sin embargo, sigue siendo el lupus una causa importante de mortalidad comparativamente con personas que no tienen esta enfermedad. Y esto se ve reflejado en este dato, en el cual la tasa estandarizada de mortalidad puede ser hasta de 5 veces más que población sin la enfermedad. Es la quinta causa de muerte en mujeres entre 15 y 24 años, o sea, personas jóvenes, y en lupus eritematoso juvenil, esta tasa puede ser tan alta como de 19 veces más comparado con una población de la misma edad. Entonces vemos pues que esta enfermedad conlleva un riesgo incrementado evidente de muerte. Y las causas de muerte son variadas, pero fundamentalmente a inicios de la enfermedad, dentro de los 2, 3 primeros años, la actividad de la enfermedad es una de las causas más importantes, seguida de infecciones, obviamente al ser pacientes que tienen una reducción de su capacidad inmunitaria, y posteriormente ya cuando la enfermedad está, digamos, ya tiene ya varios años, las complicaciones cardiovasculares, accidente cerebrovascular, infarto agudo de miocardio, es digamos, la razón principal de mortalidad. Y esta es ocasionada fundamentalmente por incremento en la arteriosclerosis. Tenemos una arteriosclerosis acelerada en estos pacientes. Nuestro país, lamentablemente, no tenemos una estadística, eh, una estadística, digamos, real, no tenemos una base de datos nacional, lamentablemente, pero el Servicio de Reumatología, que hoy día cumple 50 años de fundado, hicimos, Servicio de Reumatología del Hospital Almenara, hicimos un estudio de prevalencia basado en un modelo hecho para países en vías de desarrollo, para justamente evaluar esta parte epidemiológica, y esto fue evaluado en un centro poblado del cono oeste de Lima, y se encontró que la enfermedad más frecuente, como ocurre en todo el mundo, es la osteoartritis desde el punto de vista de enfermedades musculoesqueléticas y reumáticas, y el lupus estaba en 0.05%. Muy bien. Entonces, comparando las prevalencias, ¿no? Los últimos datos muestran pues que la prevalencia global está alrededor de 43, 44 por 100.000 habitantes. Con los datos mencionados, en Perú estaríamos alrededor de 50 por 100.000. En Brasil, miren, 147 por 100.000. Argentina, que es un país que tiene una inmigración de
población europea, pues bastante importante, como todos sabemos, esta prevalencia no es tan alta, es 5 por 100.000. Negros norteamericanos, 517 por 100.000. Caucásicos en Estados Unidos pueden llegar hasta 134 por 100.000. Okay. Entonces, estamos dentro del rango de lo que es la prevalencia global. Y destacamos nuevamente que tanto la incidencia como la prevalencia de personas de raza negra, ¿no?, es muy importante. Y es importante conocer a nuestra población, y este estudio de un grupo latinoamericano de estudio de lupus, en el cual participaron tanto el Hospital Edgardo Rebagliati como el Hospital Almenara, en este estudio multicéntrico realizado en Latinoamérica, incluyendo México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Brasil, de hecho también, ¿no? Y se vio pues que una de las, digamos, manifestaciones más frecuentes, ¿no?, era pues el compromiso hematológico y el compromiso renal, como vemos acá. Y el compromiso renal más predominante en mestizos y en negros latinoamericanos, comparado con personas de raza blanca. Las personas de raza negra, latinoamericanas y los mestizos tienen un mayor índice de actividad de enfermedad comparado con los blancos, ¿no?, y el daño es mayor en mestizos y personas de raza blanca con respecto a los de raza negra. Entonces, un punto importante acá es que de los mestizos, ¿no?, tienen una carga importante, ¿no?, en cuanto a riesgo de una enfermedad más severa. Y estos datos nuevamente, el grupo Gladel muestra pues que las personas mestizas de raza negra, latinoamericanas, tenían una edad de inicio más temprana y fallecían a una edad más temprana. Miren a qué edad fallecían, ¿no? Promedio 29 años. Es una muestra clara, pues, ¿no?, de la importancia de conocer los datos propios. Esta es una enfermedad que tiene una carga genética definitivamente, y esto lo vemos expresado en estos datos. Los gemelos homocigotos tienen 315 veces más riesgo de hacer lupus comparado con personas que no tienen esta enfermedad, y los familiares de primer grado 17 veces más. Si lo comparamos con la artritis reumatoide, 2.5, Sjögren 5. Y un punto importante es que 25% de los familiares de primer grado van a tener alguna enfermedad autoinmune, ¿no?, familiares de pacientes con lupus. 25%. O sea, no se transmite necesariamente la enfermedad lúpica, sino se transmite el riesgo de desarrollo de una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad, entonces, participa factores genéticos, sin lugar a dudas,
Y vemos también de que factores ambientales juegan un papel muy importante. Por ejemplo, la radiación ultravioleta, la presencia de virus, algunos otros factores ambientales como el polvo de sílice, por ejemplo, hacen que en pacientes predispuestos genéticamente comienzan a formar autoanticuerpos, inicialmente generales y luego más específicos, y alguna circunstancia que condiciona y dispara ya todo el proceso de enfermedad autoinmune, que va a condicionar inflamación y compromiso de órganos, y luego ya instalada la enfermedad, ¿no? Va a ocurrir proceso de recaídas con compromiso de órganos adicionales, este es un punto bien importante, y eh, producto de estas reactivaciones puede ocurrir daño si es que no se trata de manera apropiada. A mayor frecuencia de recaídas, mayor presencia de secuelas o daño. Y esto va a condicionar mayor riesgo de mortalidad. Producto tanto de la enfermedad como de los medicamentos, pueden ocurrir comorbilidades, de hecho a la cabeza las infecciones, ¿no? Producto tanto, como dije, de la enfermedad como de diversos factores como medicamentos, va a condicionar infecciones, arteriosclerosis e incremento en el riesgo de neoplasias, especialmente de tipo estirpe linfoproliferativa. Dentro de los factores, ¿no?, que pueden condicionar la aparición de esta enfermedad están los factores hormonales, evidentemente, a la cabeza los estrógenos. Sin embargo, no se ha demostrado claramente este tipo de relación en personas, ¿no?, en seres humanos. Sí es una evidencia más clara en modelos murinos. Factores infecciosos pueden tener un papel en el desarrollo, en la patogenia de la enfermedad, definitivamente que sí. Muy probablemente los retrovirus jueguen un papel a ese respecto, pero nada todavía definido. Factores ambientales a la cabeza, la radiación ultravioleta, el sílice y el tabaco. Recordemos que el tabaco no solamente es un factor que puede condicionar pues incremento de riesgo de cáncer de pulmón, incremento de cáncer de vejiga, ¿no?, incremento en el riesgo de arteriosclerosis, sino también puede precipitar el desarrollo de enfermedades autoinmunes. Entonces el tabaco debería ser una, digamos, un producto que toda persona debería de evitar. Dentro de factores ambientales también los brotes de alfalfa, ¿no? Ustedes habrán visto esos, lo que llaman los germinados, ¿no?, que venden en algunos supermercados, o por ejemplo. Contiene una sustancia que se llama L-canavanina, que puede condicionar activación de la enfermedad. Y de hecho este es uno de los, digamos, eh, de los factores, digamos, nutricionales que debemos de evitar. Factores genéticos, ya hemos conversado con respecto a la frecuencia incrementada de esta enfermedad en familiares de primer grado. Otra evidencia de que los factores ambientales juegan un papel también importante es lo que es conocido el lupus inducido por droga, en el cual diversos tipos de medicamentos, como por ejemplo isoniazid, hidralazina, van a condicionar la aparición de manifestaciones clínicas compatibles con lupus, fiebre, serositis, artralgias, citopenias,
positividad de anticuerpos, especialmente anticuerpos antihistonas, en el cual hay una coincidencia entre la aparición de los síntomas con el inicio de tratamiento y la desaparición de los mismos con el retiro de medicamentos. Entonces, esto es una muestra clara de que factores ambientales participan, sino en el desarrollo de la enfermedad y en el desencadenamiento del mismo. Factores genéticos ya habíamos visto, y estas son evidencias adicionales, y vemos pues que los gemelos monocigotos tienen una concordancia de hasta 57%. Estudios recientes sugieren que no es tan alto, pero igual hay un 25% de concordancia de presencia de enfermedad en gemelos homocigotos. Y esta concordancia es menor en los dicigotos, ¿no? Por lo tanto, la parte genética definitivamente juega un papel importante. Las diferencias étnicas ya hemos visto ya inicialmente, ¿no? Como los pacientes mestizos, los pacientes de raza negra tienen mayor frecuencia de esta enfermedad, y como vamos a ver también, tienen manifestaciones renales más severas. O los pacientes, por ejemplo, de raza negra que tienen más frecuencia de lupus cutáneo crónico, específicamente el lupus discoide. Muy bien, entonces, en cuanto a la patogenia, pues la influencia de factores ambientales es innegable, y lo ya demostrado: tabaco, polvo de sílice, radiación ultravioleta y probablemente infecciones, especialmente virales, van a condicionar, ¿no?, que haya un defecto en la depuración de los cuerpos apoptóticos. Esta disminución digamos, de la degradación de los mismos va a hacer que haya mayor exposición de antígenos propios. Se va a formar una red, ¿no?, una red de neutrófilos que va a condicionar la formación de complejos inmunes. Esto va a hacer que haya una activación de las células dendríticas, lo cuales va a presentar estos antígenos propios hacia los linfocitos, y estos linfocitos van a activar a los macrófagos, y esta activación de los macrófagos va a condicionar formación de interferón alfa, y este interferón alfa va a activar más a los linfocitos T para activar a su vez a los linfocitos B para producción de autoanticuerpos a través de la diferenciación a células plasmáticas. Entonces, todo empieza con un déficit en el aclaramiento de los cuerpos apoptóticos, por lo tanto, una mayor exposición a antígenos propios, que va a condicionar activación de células dendríticas, macrófagos, para producción de interferón alfa. Este interferón alfa activa los linfocitos T, y los linfocitos T activados van a producir mayor cantidad de interferón y van a activar a los linfocitos B para producción de autoanticuerpos. Entonces, este es otro gráfico que, digamos, en esencia explica lo que he indicado en el gráfico anterior, y la manera como pudiéramos intervenir desde el punto de vista terapéutico, bloqueando algunos factores. Por ejemplo, ¿no?, bloqueamos
la acción del interferón para que no se activen los macrófagos. No se activan los macrófagos, se produce menos interferón alfa, ¿no? Bloqueando la presentación de antígeno de las células dendríticas, bloqueando la unión del B7 al CD28, ¿no? O sea, la segunda señal, lo que llamamos la segunda señal, no se activan los linfocitos T. Si no se activan los linfocitos T, no hay producción de de interferón alfa, ¿no? Y no se activan los linfocitos B. Los macrófagos y células dendríticas producen factor activador de linfocitos B directamente, y también hay tratamientos dirigidos a bloqueo, ¿no? de este factor activador de linfocitos B producido por los macrófagos. Al ser esta una enfermedad con múltiples caras, por lo tanto, no existe, digamos, criterios de diagnóstico, porque las manifestaciones clínicas pues, son muy variables. Y esa es una de las razones por las cuales lo que existe actualmente son los criterios de clasificación, y tener en cuenta que estos criterios de clasificación han sido desarrollados fundamentalmente con el objetivo de uniformizar criterios para ingreso de pacientes a estudios de investigación, teniendo en cuenta que no tenemos, digamos, un patrón o un dato que nos permita decir al 100% que un paciente tiene un diagnóstico de lupus. No es un conjunto de datos los cuales nos orientan a diagnosticar un paciente con lupus. Entonces, como ustedes ven, los criterios de clasificación empezaron a desarrollarse desde el año 1958. Y destaco estos criterios de clasificación porque acá lo que mencionan es que diversos factores o diversas manifestaciones no deben de tener otra explicación que no sea el lupus. Una fiebre prolongada no explicada, fiebre prolongada es una manifestación clínica de lupus, ¿no? Una fiebre que no tiene explicación por otra razón. O sea, si no tiene un proceso infeccioso, si no tiene, yo qué sé, cáncer, o tiene una, yo qué sé, un infarto pulmonar, ¿no? O sea, si no hay una explicación obvia, entonces, podemos entonces decir que es probable que esté asociado más bien al lupus. Igual, una serositis pleural que no tenga otra explicación, no tiene tuberculosis, no tiene neumonía, no tiene cáncer de ovario, etcétera, 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 ¿no? Si no tiene otra explicación, entonces lo consideramos como manifestación clínica probable. ¿Sí? Acá destaca también estos criterios, que la forma de artritis es de tipo reumatoide, o sea, poliarticular, simétrica, aditiva. Entonces, ese es digamos, la forma usual de presentación de compromiso articular desde el punto de vista de artritis. Luego, se presentan estos criterios del año 71, y acá, por ejemplo, consideraban como criterio tener una proteinuria de más de 3.5 gramos. Entonces, tener una proteinuria de 2 gramos o 3 gramos no debería ser considerado como manifestación clínica de lupus. Evidentemente que no.
Entonces, o sea, no está bien, no es correcto. O sea, una persona que tenga una proteinuria significativa, pues debe tener un problema renal. Y esta proteinuria es, digamos, demasiado restringida a solamente considerar un síndrome nefrótico como criterio de manifestación de lupus. Eso evidentemente es equivocado y esa fue la razón por la cual en el año 1982, 11 años después, se plantearon otros criterios del 82 que fueron revisados en el 1997. Y para considerar un paciente que tenía lupus, debería tener 4 de esos 11 criterios. Entonces acá ya no decían más de 3.5 gramos de proteinuria, sino una proteinuria de más de 0.5. En cuanto a compromiso hematológico, consideraba anemia hemolítica, leucopenia menos de 4.000, linfopenia de menos de 1.500, y hacia el año 97 se agrega anticuerpos anti-SM y anticuerpos antifosfolípicos. Un punto importante es que en fases tempranas de enfermedad, un grupo importante de pacientes, 50% o más, no cumplían estos criterios. Y pasados los años, ¿no?, se iban cumpliendo los criterios porque iban apareciendo otras manifestaciones. Y resulta que a partir de los 8 años, ya el 100% de pacientes ya cumplían los criterios de clasificación. Entonces, eso nos dice que el diagnóstico de lupus debe ser fundamentalmente basado en la evaluación clínica del paciente. Si nos basamos en criterios de clasificación, va a haber un grupo significativo de pacientes que tienen la enfermedad y no son diagnosticados, y al revés, también va a haber un grupo de pacientes que se clasifican y no tienen la enfermedad. Entonces, estos criterios de clasificación del 82-97 consideraba, por ejemplo, desde el punto de vista cutáneo, solamente rash malar, y el rash malar es solo una de las manifestaciones cutáneas, ¿no?, de lupus cutáneo agudo. El lupus discoide es solo una de las manifestaciones del lupus cutáneo crónico. Por lo tanto, estos criterios pues eran, digamos, estas manifestaciones clínicas que estaban consideradas dentro de estos criterios de clasificación insuficientes. Otra muestra clara de esto es el compromiso neurológico. Convulsiones y o psicosis. Se acabó. No considera Guillain-Barré, no considera accidente cerebrovascular, no considera compromiso de pares craneales, eh, etcétera, etcétera. No considera tampoco, por ejemplo, mielitis transversa, y así sucesivamente. Entonces, todas las manifestaciones clínicas que puedan haber no estaban consideradas. Por ejemplo, compromiso gastrointestinal no estaba considerado. Dentro del compromiso pulmonar, manifestaciones como hemorragia alveolar, por ejemplo, o enfermedad pulmonar intersticial, tampoco está considerada. Entonces, esa es la razón por la cual les menciono que los criterios de clasificación no deben ser usadas como criterios de diagnóstico, porque hay muchas manifestaciones clínicas que no están consideradas
dentro de estos criterios. Entonces, en el año 2012 se hace una revisión nuevamente de estos criterios del año 82, ¿no? 30 años después, con el objetivo de dar una mayor sensibilidad a los criterios. Y se hacen dos variaciones importantes. La primera es que es suficiente para clasificar a un paciente con un lupus el tener una biopsia renal positiva, una tipo 3 o tipo 4, con ANA o anti-DNA presentes, pues era suficiente para hacer el diagnóstico, la clasificación, perdón. Y lo otro es que consideraba cuatro criterios, también igual que los del año 82, en el cual por lo menos uno de ellos debía ser clínico y uno inmunológico. No consideraba la parte de los autoanticuerpos un aspecto fundamental de las manifestaciones de un paciente con lupus. ¿Y qué se vio en la evaluación de la sensibilidad y especificidad de los diversos criterios? Se vio que, por ejemplo, el RAS discoide tenía una especificidad muy buena, casi 94%. La alopecia no cicatrizal tenía una especificidad también muy importante, casi 96%. ¿Mm? Compromiso neurológico, 99%. Anemia hemolítica, 99.5%. Pero los anticuerpos antinucleares tenía una especificidad baja, pero sí tenía una buena sensibilidad, casi 97% de sensibilidad. O sea, tener anticuerpos antinucleares, ¿no? Nos permite, digamos, sospechar con más fuerza eh, del diagnóstico de lupus, pero no nos permite con esa misma fuerza afirmar, ya que la presencia de anticuerpos antinucleares se puede presentar en una serie de entidades, incluyendo personas sanas. La especificidad de los anticuerpos anti-DNA, muy buena, casi 96%, y de los anticuerpos anti-SM, casi 99%. ¿Sí? Entonces, vemos pues que los criterios de clasificación lo que hacen es jugar con y balancear la especificidad, ¿no? Criterios que tengan más especificidad y otros que tengan más sensibilidad para poder, digamos, englobar una mayor población. Y entonces en estos criterios del 2012 incluyeron las diversas manifestaciones de lo que es un lupus cutáneo agudo: RAS malar, lupus goloso, RAS maculopapular, necrólisis tóxica epidérmica, fotosensibilidad. Lupus cutáneo subagudo en sus dos formas y lupus cutáneo crónico en sus diversas formas, ¿no? Lupus raquiscoide, lupus hipertrófico, paniculitis, etcétera, etcétera. Mantenía el criterio de proteinuria de más de 0.5 y en neurológico, aparte de convulsiones y psicosis, agregaron mononeuritis múltiple, mielitis transversa, neuritis craneal o neuritis periférica. Y estos criterios también consideraron que linfocitos menores de 1000 deberían ser considerados ya no menos de 1500. Y eso vemos acá, ¿no? Si consideramos una linfopenia menos de 1500, la especificidad no es tan alta, 81, casi 82, pero cuando eras menos de 1000, casi 95% de especificidad, ¿no?
Entonces es la razón por la cual, ¿no?, se consideró de que una linfopenia menos de 1000 nos daba una mayor seguridad en la aproximación de diagnóstico de lupus. Criterios inmunológicos, todo lo que hemos visto, ¿no? ANA, anti-DNA, anti-SM, anticoagulante lúpico, anticarolipinas, beta 2, que ya se habían incluido en los criterios de el 1982 con revisión del 97, vuelven a incluir complemento disminuido, vuelven a incluir test de CONS directo, y el 2009 se hacen unos nuevos criterios de clasificación. ¿Por qué se hacen nuevos criterios de clasificación? Fundamentalmente por este dato. Habíamos visto que hacia el primer año de enfermedad solamente se clasificaba apropiadamente al 50% de los pacientes que tenían, desde el punto de vista de diagnóstico clínico, lupus eritematoso sistémico. Entonces, estos criterios tenían como objetivo identificar a esos pacientes con enfermedad temprana. Y lo que hicieron es hacer un sistema de puntuación de los diversos dominios: constitucional, hematológico, neuropsiquiátrico, narcocutáneo, etcétera, etcétera. Y lo que consideraban acá es no tomar una sumatoria de esto, sino desde el punto de vista hematológico. Son tres manifestaciones, y esas tres manifestaciones se tomaban la que tenía mayor puntuación. Si este paciente tenía leucopenia y trombocitopenia, no eran 7 puntos, sino 4 nada más, al ser la que tenía mayor puntuación. Si era mucocutánea y tenía alopecia y tenía lupus cutáneo agudo, pues entonces tomábamos el puntaje como 6. Y así sucesivamente. Y de punto de vista renal, el tener una nefritis clase 3 o 4 daba una puntuación de 10. Y ya habíamos visto que en los criterios anteriores, el hecho de tener una biopsia renal compatible, una nefritis tipo 3 o tipo 4, con anticuerpos antinucleares sea suficiente para ser clasificado como lupus, y en estos criterios de 2019 también. Entonces se ve la importancia de del compromiso renal proliferativo para clasificar un paciente con lupus. La presencia de anticuerpos específicos, estamos viendo anti-SM, anti-DNA, tiene un puntaje alto porque ya hemos visto, tienen una especificidad muy alta, ¿no? Para el anti-SM prácticamente es 99% de especificidad, y el anti-DNA es 97-98%. Entonces, los pacientes, para estos criterios del 2019, para considerar clasificación, tenían que tener primero una positividad de anticuerpos antinucleares evaluado por inmunofluorescencia, ¿no?, a través de las células HEP2, o una prueba equivalente positiva. ¿Sí? Entonces, de preferencia, como digo, inmunofluorescencia indirecta, con evaluación con células HEP2. Entonces, si había presencia de anticuerpos, entonces
íbamos a las manifestaciones clínicas, ¿no? Y estas manifestaciones clínicas y el laboratorio, pues, tenía, pues, un criterio aditivo, o sea, se va sumando de acuerdo a cómo van apareciendo los síntomas. Supongamos de que un paciente tiene anticuerpos antinucleares y hace un cuadro de una poliartritis. Al año ya no tiene artritis, pero hace serositis. A los 5 años ya no tiene artritis, no ha tenido serositis, pero hace trombocitopenia. Entonces, la artritis y la serositis se sigue considerando como criterios a pesar de que estén ausentes. Y un punto importantísimo es que no se debe contar un criterio si hay una explicación que sea probable para otro tipo de enfermedad, ¿no? Como le decía, una serositis asociada a una neumonía, pues obviamente un derrame paraneumónico es la causa y la explicación más probable. Entonces, si hay otra explicación, entonces no considerarla como parte de las manifestaciones, ¿no? Para clasificar. Y para clasificar requiere por lo menos un criterio clínico y debe tener por lo menos 10 puntos. Y como dice acá, los criterios no necesitan ocurrir de manera simultánea, no tiene que ocurrir todos a la vez. Muy bien. Por lo tanto, el diagnóstico es eminentemente clínico y, por lo tanto, el gol estándar, ¿no? Para diagnóstico es el diagnóstico hecho por el reumatólogo. Y como hemos visto en los criterios de clasificación del 2019, el diagnóstico requiere una combinación de características clínicas y por lo menos una anomalía inmunológica relevante. Sin embargo, puede haber casos de pacientes con lupus. ANA negativo está dentro de lo posible, pero definitivamente no es lo frecuente. Pueden haber otras manifestaciones de autoanticuerpos también, ¿no? Entonces, el diagnóstico es más, ¿no? Clínico del razonamiento que uno hace. Por ponerle un ejemplo, si un paciente viene por que presenta Raynaud, fenómeno Raynaud de un año de evolución, presenta dolores articulares sin llegar a tener artritis, pero tiene una velocidad de cementación en 50 y una proteína C reactiva normal. Se le pide un proteinograma electroforético y hay una hipergama policlonal. eh, y le hacen un fondo de ojo y encuentran exudados algodonosos. Con todas esas manifestaciones, uno debe sospechar que hay una enfermedad autoinmune sistémica y lo más probable que ese paciente, dentro de esas manifestaciones, lo más probable que sea lupus. ¿Puede haber otras entidades? Sí, por supuesto que sí, pero más o menos ese es el raciocinio. Tener presente que la presencia de anticuerpos antinucleares en la población adulta puede ser hasta de un 5%. Entonces, la positividad de anticuerpos antinucleares para nada es suficiente para hacer un diagnóstico, ¿no? La presencia de anticuerpos antinucleares, de preferencia, debería ser hecha con inmunofluorescencia indirecta, como habíamos mencionado, y se debería considerar un resultado positivo a valores mayores o iguales a 1/80. Y esta tiene una gran sensibilidad para
digamos, clasificar a un paciente como lupus. Pero también hay otros métodos para detección de anticuerpos, método de ELISA, método de quimioluminiscencia. Los principales patrones de anticuerpos antinucleares por inmunofluorescencia son estos cuatro: homogéneo, moteado, nuclear y centromérico. Y la positividad de anticuerpos antinucleares y el patrón de inmunofluorescencia nos puede orientar hacia una determinada patología, por ejemplo, o positividad de anticuerpos específicos, ¿no? Por ejemplo, anticuerpos eh, positivos con inmunofluorescencia de patrón homogéneo, patrón nuclear homogéneo, se ve asociado, por ejemplo, a la presencia de DNA de doble cadena, presente de anticuerpos antinucleosomas, anticuerpos moteados grueso, asociado a anti-ISM, y el anticuerpo ribosomal P, no hay anticuerpos, no hay tinción por inmunofluorescencia del nivel del núcleo, sino más bien a nivel del citoplasma. Anticuerpos anticentrómero se asocian a justamente patrón centromérico, pero el RNA polimerasa 3 que se presenta en esclerosis sistémica es parecido al SM, ¿no? Moteado grueso. Y hay un anticuerpo que no es específico para LES, que puede dar títulos altos de anticuerpos antinucleares, que es el DFS70, el cual se considera que no está asociado a enfermedades reumáticas y se presenta hasta un 8% de individuos sanos. Y el patrón de inmunofluorescencia es moteado fino denso. Entonces, si ustedes ven un patrón moteado fino, sospechen que es un falso positivo. Pero existe también la posibilidad, ¿no?, que el homogéneo se presente en, por ejemplo, en otras entidades como lupus inducido por drogas, como habíamos visto, que se asocia con positividad de histonas. Entonces, si ustedes ven un patrón moteado grueso, un patrón centromérico o un patrón nuclear periférico, patrón nucleolar, esos son patrones más específicos de enfermedades autoinmunes. Y el patrón moteado fino, sobre todo, pero también, en cierta manera, el homogéneo. Sin embargo, el homogéneo también, como vemos, se ve el anti-DNA, que es un anticuerpo específico para lupus. ¿Sí? Entonces, estos son los diversos tipos de patrones de inmunofluorescencia. En cuanto a sospecha de lupus, un paciente con lupus, entonces pedimos diversos exámenes de laboratorio. Podemos pedir exámenes generales, un hemograma, evidentemente. Reactante en fase aguda es importante pedir, velocidad de sedimentación, proteína C reactiva. Recordar que en el lupus la velocidad de sedimentación en una enfermedad activa se eleva, pero la proteína C reactiva no se eleva o se eleva muy poco. El anti-DNA de doble cadena, que es útil para hacer, de ayuda al diagnóstico, al igual en el anti-SM, porque hemos visto que son bastante específicos, y el anti-DNA es útil también para hacer seguimiento del paciente, ¿no? Pacientes que tienen un anti-DNA normal y que se va elevando, y eso usualmente nos predice la reactivación de la enfermedad. Los anticuerpos antinucleares son útiles fundamentalmente
para efectos de diagnóstico. No tiene mucha utilidad en cuanto a seguimiento. O sea, un ANA 1/640 y luego 1/320 no implica que ese paciente va a estar mejor. Pero un anti-DNA en 1000 y luego baja a 500, usualmente sí nos refleja que el paciente está mejorando. Y al revés también, ¿no? Si aumenta, nos indica que usualmente que está empeorando. Okay. El consumo de complementos es un aspecto importante desde el punto de vista del laboratorio para pacientes que tienen enfermedad activa, pero hay que tener presente también que hay pacientes que tienen consumo de complemento de manera crónica. El perfil lipídico es una prueba importante. Habíamos mencionado que los pacientes con lupus tienen un riesgo incrementado de enfermedad aterosclerótica y por lo tanto evaluación de riesgo cardiovascular es muy importante. Esta es una enfermedad en la cual las manifestaciones clínicas generales son importantes: fiebre, malestar, artralgias, mialgias, ¿no? Parecido a las vasculitis sistémicas primarias, ¿no? Baja de peso. Siempre tener presente de que existe la posibilidad en un paciente con fiebre de tener una infección y tener presente de que la fiebre en lupus por la enfermedad usualmente no excede más de 38.5 grados. Pero siempre es importante descartar infección en estos casos. Compromiso del aparato locomotor, artritis, miositis, compromiso tendinoso, osteonecrosis, deformidades articulares, especialmente artropatía de Charcot, rupturas tendinosas, pueden presentarse en este tipo de enfermedades. Permítame un minutito, por favor. Muy bien, entonces continuamos. Este es un ejemplo de una artropatía de Charcot en el cual lo que vemos deformidades importantes con preservación de estructura articular, o sea, la superficie articular no muestra erosiones y las deformidades ocurren fundamentalmente por lesión ligamentaria. Este es otro ejemplo igual. El lupus eritematoso sistémico, como hemos visto, presenta lesiones específicas. Ya habíamos hablado: lupus cutáneo agudo, lupus cutáneo subagudo y lupus cutáneo crónico. Y las lesiones inespecíficas incluyen livedo reticularis, úlceras,
gangrena o lesiones tipo vasculíticas. En el lupus, el compromiso cutáneo característicamente es un rash elevado que respeta el surco nasogeniano, usualmente no pruriginoso, úlceras orales localizados en cualquier lugar de la mucosa oral, las características que son de lecho eritematoso, ¿no? Y frecuentemente no dolorosas, pero también pueden ser lupus discoide, como vemos acá, lesiones, ya estas ya son lesiones cicatrizales, lupus, la alopecia en el lupus suele producir este tipo de imagen, ¿no? Cabello muy finito, ¿no? Que se desprende fácilmente y quebradizo. Ligador articular y manifestaciones cutáneas no específicas, lupus cutáneo subagudo, la forma psoriasiforme, lupus cutáneo crónico o paniculitis, en el cual nos puede dar lesiones eh, eritematoviolaceas nodulares, localizados realmente en cualquier parte del cuerpo. Vasculitis con lesiones hemorrágicas, eritema periungual, infarto periungual, lupus hipertrófico o verrucoso, lupus túmidus, que es una forma de lupus cutáneo crónico, lupus pernio. Como ustedes ven, pues hay una serie de manifestaciones clínicas que se pueden presentar. Habíamos mencionado que la enfermedad renal es más frecuente y más severa en pacientes en nuestra población latinoamericanos, mestizos y descendientes africanos. Y vemos pues que el riesgo de enfermedad renal es 2 veces más entre los mestizos y los de raza blanca. Una característica también adicional, los varones usualmente tienen más compromiso renal que las mujeres. La presencia del anti-DNA es un factor importante. La hipocomplementemia también es una característica importante de pacientes que tienen compromiso renal. La forma más severa de compromiso renal definitivamente es la clase 3, proliferativa focal, la clase 4, que es la proliferativa difusa. Pueden haber migración a otros tipos de nefritis con el paso del tiempo y usualmente las formas proliferativas reducen digamos, su intensidad de actividad. Sin embargo, pueden pasar a, digamos, a formas menos severas. En la evaluación de la biopsia se realiza pues lo que se llaman los índices de actividad y cronicidad y desde el punto de vista de pronóstico el índice de cronicidad es muy importante. Se puntúa de 0 a 12 el índice de cronicidad y de actividad de 0 a 24 y aquellos pacientes que tienen valores de cronicidad más de 4 tienen mayor riesgo a llegar a falla renal terminal. Estas son las diversos patrones histológicos, manifestaciones histológicas. Acá hay una proliferación mesangial. Y aquí vemos no proliferación mesangial, sino depósitos en el mesangio, depósitos hialinos. Acá vemos más bien formación de crecientes, ¿no? Celulares, crecientes epiteliales. Acá lo que vemos es una creciente más bien de tipo fibrosa. Acá vemos una fibrosis de la cápsula de Bowman con formación también de una creciente fibroepitelial o la adherencia a la cápsula de Bowman. Puede haber también compromiso
compromiso arterial, con proliferación de la íntima y formación de trombos, depósitos de inmunocomplejos subendoteliales que va a condicionar estas asas gruesas, lo que se llaman las asas de alambre, depósitos, ¿no? Formación de trombos a nivel de la luz de los capilares glomerulares, los famosos trombos hialinos. Manifestaciones psiquiátricas, ya habíamos mencionado. Compromiso pulmonar, también ya hemos hablado un poco. La serositis, sin duda, una de las más frecuentes. La más severa, hemorragia pulmonar, que condicionaba, ¿no?, una mortalidad tan alta como el 50%. Enfermedad pulmonar intersticial, serositis, hemorragia alveolar, ¿no? Disfunción diafragmática con elevación del diafragma izquierdo, compromiso hematológico, la anemia, que puede ser de dos tipos, fundamentalmente anemia por enfermedad crónica y anemia hemolítica autoinmune. Recordar lo que hemos mencionado de la arteriosclerosis, es una causa importante de muerte, y vemos pues que en este dato de personas de 35 a 44 años, estudio de Framingham, el famoso estudio de Framingham, se ve pues que los pacientes que tienen lupus tienen un riesgo de 52 veces mayor comparado con el mismo grupo etario de presentar un infarto agudo de miocardio. Entonces, este dato es extremadamente importante porque pacientes jóvenes que pueden acudir a emergencia con lupus y que tienen un dolor precordial, debemos siempre evaluar la posibilidad que pueda tener este tipo de problemas. En varones hay más frecuencia de serositis, hemos visto, y de manera coincidente también con el grupo de estudio de Gladel, grupo latinoamericano, mayor compromiso renal, mayor frecuencia de marcadores inmunológicos, mayor riesgo a llegar a falla renal terminal, 5 veces más que las mujeres. Es un aspecto bien importante. Entonces, grupos en varones que tienen compromiso renal, hay que prestarle especial atención por por este riesgo. Sin embargo, la mortalidad y sobrevida son similares. La actividad de enfermedad, hombres y mujeres, suele ser similar. Sin embargo, hay mayor probabilidad, ¿no?, de que los pacientes presenten secuelas. En las personas de inicio tardío, que es definida como una edad mayor de 50 años, corresponde aproximadamente al 20% del total de los pacientes que tienen lupus. La relación mujer-hombre es similar, o sea, más frecuencia de mujeres que de hombres, pero tienen, comparativamente con las personas más jóvenes, menor frecuencia de nefritis lúpica. Sin embargo, los pacientes con lupus de inicio tardío fallecen, fallecen más que los jóvenes, porque justamente el impacto de la enfermedad es mayor, a pesar de que la enfermedad suele ser de menor intensidad. Muy bien, entonces el tratamiento de los pacientes debe ser individualizado, y debe de ir de acuerdo al órgano comprometido y de acuerdo a la severidad de la enfermedad. No es lo mismo tratar un paciente que tiene una mielitis transversa que tratar una nefritis lúpica proliferativa focal. No es lo mismo tratar un paciente con lupus que tenga compromiso cutáneo articular que aquel que tiene una serositis. ¿Ok? Entonces, es fundamental tener claro de que no hay un tratamiento estándar, ¿no?
Hay algunos, digamos, tratamientos que debemos de cumplir todo paciente, sí, pero el tratamiento debe ser dirigido al problema o los problemas principales que tiene el paciente. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? Al tratar la actividad de enfermedad, pacientes que vienen con una reactivación importante o vienen por primera vez con una actividad importante, debemos tratar de bajar esa actividad, ¿no? Y debemos de buscar conseguir una baja actividad y en lo posible conseguir remisión y luego, o sea, entonces, de manera similar a las vasculitis sistémicas, debemos de dar una terapia de inducción y luego una terapia de mantenimiento, ¿no? Esa es más o menos la idea. Y buscar por lo menos una baja actividad de enfermedad, sino una remisión. Una remisión incluye que el SLEDAI clínico esté en cero, o sea que no haya artritis, que no haya rash, que no haya serositis, que no haya compromiso neurológico, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que no haya una manifestación clínica de actividad en la enfermedad y la evaluación global de actividad del médico que sea de menos de 0.5 con, con una regla de 0 a 3. Entonces, hay que tener presente las comorbilidades, las infecciones pueden ser un problema importante y por lo tanto, tratamientos profilácticos en pacientes que reciban inmunosupresión puede ser necesario, tanto profilaxis, por ejemplo, para eh, prevenir tuberculosis, profilaxis para prevenir neumonía por neumocistis jirovecii, manejo de hipertensión arterial, de diabetes, manejo de arteriosclerosis, de osteoporosis, dislipidemia, osteonecrosis, etc. Todo paciente con lupus debe recibir fotoprotección. Habíamos visto en la patogenia que la radiación ultravioleta condiciona formación de cuerpos apoptóticos y esos cuerpos apoptóticos en lupus no son aclarados apropiadamente, no son depurados apropiadamente y si no tenemos ese cuidado pues vamos a ir estimulando el sistema inmunológico porque va a haber mayor presencia de autoantígenos expuestos. Entonces esta parte de fotoprotección es súper importante. Todo paciente debe tener eso. Cambios en el estilo de vida, no tabaco, cero tabaco, reducción de peso, ejercicios, uso de antimaláricos. Todo paciente con lupus debe recibir antimaláricos. ¿Es útil también para manejo de algunas manifestaciones? Sí, definitivamente que sí. Para pacientes que tienen compromiso cutáneo, compromiso articular, los antimaláricos pueden mejorar esas manifestaciones clínicas. Pero el objetivo fundamental del uso de antimaláricos es reducir la frecuencia de recaídas y esto va a condicionar también una menor mortalidad en los pacientes. Pacientes que tienen manifestaciones de severidad de enfermedad usualmente requieren uso de glucocorticoides a dosis altas y tratamiento inmunosupresor. Pacientes con compromiso renal severo, ciclofosfamida o micofenolato están definitivamente indicados. Entonces, los glucocorticoides debemos de usarlo de manera racional, tratar de usar la menor dosis posible y si no, y si es posible, no usarlo mejor. ¿Sí? Entonces, tratemos de que si tienen pacientes, si se tiene un paciente con una enfermedad leve, con periodo cutáneo articular,
manejarlo pues con antimaláricos, metotrexate, flunamida, corticoides tópicos, pero evitar consumo de corticoides sistémicos. Uso de inmunosupresores, sobre todo ciclofamida, micofenolato, eh, tacrolimus, cicloporina, voclosporina que he ingresado últimamente dentro del armamentario del tratamiento, restringidos usualmente para las formas más severas de enfermedad. Antimalárico, como he mencionado, la hidroxicloroquina, tratamiento de base para todo paciente, y el uso de biológicos, rituximab, belimumab y últimamente el anifrolumab, que es un inhibidor de la actividad del interferón alfa, ¿no? Ha mostrado eficacia en formas leves a moderadas de enfermedad con anticuerpos positivos. Esta es una guía del Reino Unido, en el cual indican pues cómo intervenir de acuerdo a la actividad de enfermedad. Por ejemplo, una actividad leve, como por ejemplo fatiga, ras malar, alopecia, úlceras orales, artralgias, mialgias, una plaquetopenia moderada. Se puede usar, por ejemplo, corticoides tópicos, prednisolona dosis hasta máximo 20 miligramos por 1 o 2 semanas, no más, o usar metilprednisolona endovenosa o intraarticular, usar hidroxicloroquina, metotrexate, antiinflamatorios. Se puede usar tratamiento de mantenimiento con prednisolona 7.5, hidroxicloroquina 200 miligramos diarios como máximo, metotrexate, etc. Si tenemos una forma severa de enfermedad, rash que comprometa a más de las 2/9 de la superficie, miositis, serositis pleural severa, ¿no? O pericarditis severa, citis, etcétera, etcétera, usar prednisolona dosis de 0.5 por kilo máximo, con o sin uso de metilprednisolona endovenosa por 1 a 3 días, o usar en casos un poco más severos prednisolona hasta 1 miligramo por kilo. ¿Okay? Entonces ustedes ven acá, pues, de acuerdo a las manifestaciones de actividad, vamos dando los tratamientos. Esta guía del Colegio Americano de Reumatología del año 2012 para manejo de nefritis da, pues, digamos, una muestra de cómo debemos de tratar a un paciente de acuerdo a diversos parámetros. Por ejemplo, usar micofenolato hasta 3 gramos diarios para pacientes que sean de origen afroamericano o hispánicos. Usar ciclofosfamida en aquellos casos en los cuales no ha habido una respuesta adecuada al micofenolato, por ejemplo, y hay 2 esquemas para uso de ciclofosfamida. Dosis altas, el famoso esquema de NH, o dosis bajas, y esta de dosis bajas, preferible para pacientes de raza blanca de ascendencia europea. Entonces, los esquemas de tratamiento van variando no solamente por el órgano comprometido, sino también por el grado de severidad de enfermedad y también por características propias del paciente. Entonces, eso sería todo con respecto a esta enfermedad tan
compleja y fascinante. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna duda, pregunta?